Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en vivo. ¿Cómo estás, Seba? Hola Majo, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Me presento. Mi nombre es María José, soy Demand Generation Representative aquí en Amber y mi rol consiste en generar demanda para ustedes. Estoy acá con Seba. Te dejo el pase, Seba, para que puedas presentarte. Gracias, Majo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Chavarri y mi rol acá en Amber es el de Data Engineer. Básicamente trabajo con todo lo que tiene que ver con IA generativa y data. Y el día de hoy vamos a poder aprovechar todos los recursos que Amazon nos ofrece para poder desarrollar soluciones innovadoras basadas en esa nueva tecnología. Excelente, Seba, muchas gracias. Te robo unos minutos solamente para contarles a todos los que están acá que, como saben, vamos a hablar de servicios públicos inteligentes y cómo aprovechar al máximo la IA generativa. Así es que si hay alguien acá del sector público o alguna entidad, quiero aprovechar para contarles que nosotros invertimos mucho en este tipo de proyectos y les podemos ofrecer una prueba de concepto o que prueben una demo con nosotros. Además, si hay alguien del sector comercial, también les cuento que estamos invirtiendo hasta $5.000 en créditos de Amazon y también se pueden comunicar conmigo. Voy a dejar acá mi email pineado para que si quieren se contacten. Yo encantada de conectar con ustedes y responder todas sus dudas y consultas. Así que bueno, sin más, los dejo con Seba y espero que puedan aprovechar al máximo de este webinar. Muchas gracias, Majo. Bueno, comenzamos entonces con la presentación del día de hoy. A ver, perfecto, muchas gracias. Servicios públicos inteligentes. Básicamente, cómo poder aplicar la IA generativa en el sector público, que es la razón por la cual varios de ustedes están presentes el día de hoy. Y estoy seguro que al finalizar esta sesión van a llevarse más de una lección de cómo poder implementar esta nueva tecnología de forma eficiente para cumplir con sus labores. Entonces, el día de hoy y la agenda que vamos a abordar ahora consiste en la siguiente. Primero vamos a ver un poco sobre lo que es IA generativa y luego vamos a ver cómo es un flujo de trabajo con la tecnología principal para lograr este objetivo, Amazon Bedrock, el enfoque de nuestra sesión del día de hoy. Y finalmente vamos a ver unos cuantos casos de uso para ver cómo se puede aprovechar verdaderamente esa tecnología en un sector que tanto se requiere hoy en día. Y finalmente vamos a ver una pequeña demo de cómo se implementa un proyecto basado en IA generativa desde cero y cómo ustedes fácilmente en cuestión de minutos pueden ya tener un producto funcional. Pero antes de comenzar esta presentación, quiero hacer la pregunta común. ¿Cuáles son los dos problemas que comúnmente existen en las instituciones públicas? Y estoy seguro que casi todos acá vamos a coincidir en dos puntos principales. Y uno de ellos es las grandes cantidades de datos sin utilizar. Es comúnmente sabido que las entidades públicas hoy en día cuentan con grandes cantidades de datos, y no solo hablamos de documentos, sino de data generada por los clientes, data que está ahí almacenada, pero que no genera mucho valor. Y por otro lado, tenemos procesos repetitivos y tediosos, y saben a lo que me refiero, esos Exceles que demoran horas en llenarse, formularios, documentaciones y demás. Tareas que son necesarias, pero realmente no aportan mucho valor a la hora final de generar un producto. Entonces, ¿qué solución podría haber para estos dos problemas de tal forma que se pueda aprovechar esta desventaja de grandes cantidades de data y estos procesos repetitivos para así agregar más valor a nuestras operaciones? Y ahí está la respuesta, IA generativa. Porque la IA generativa está acá para revolucionar el sector público y básicamente el mundo en general, pero principalmente en ese sector porque va a permitirles enfocarse en lo que verdaderamente importa, servir a los ciudadanos, servir al bien común de forma más óptima, centrándose así en las tareas más importantes y dejando así de lado esas tareas repetitivas y grandes cantidades de datos, haciendo que la IA generativa genere valor a partir de todo esto. Y es así que el día de hoy vamos a ver cómo podemos aprovechar esta IA generativa y los beneficios que aporta para sus proyectos. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la IA generativa antes de comenzar. Pero antes de nada, hay que considerar
que según un estudio realizado por Boston Consulting Group en 2024, las potenciales mejoras de productividad derivadas de la IA generativa están valorizadas en 1.75 billones de dólares. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente, la IA generativa estaría optimizando grandes cantidades de procesos, reduciendo costos y haciendo que las empresas se centren principalmente en las actividades más importantes, dejando de lado esas tareas repetitivas que ya habíamos hablado anteriormente. Pero, ¿realmente ya se está aplicando esta tecnología? Y en efecto, ya hay varios gobiernos que llevan a cabo estas iniciativas basadas en IA generativa. Y dos grandes ejemplos claves de ello es lo que está haciendo actualmente el gobierno de Estados Unidos. Uy, ¿se me entrecortó? No, perdón, hubo una interconexión. Ahora, continuando con lo que mencionaba previamente, había uno de los gobiernos que más actualmente está aprovechando esta tecnología, es el gobierno de Estados Unidos y más específicamente el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Básicamente lo que han desarrollado es una inteligencia artificial in-house, es decir, que utiliza la data proporcionada por ellos para poder redactar contratos gubernamentales. De esta forma, se optimiza este proceso larguísimo de revisar grandes cantidades de documentación para generar los documentos de forma instantánea. Y por otro lado, el gobierno de Reino Unido, y más específicamente el Consejo de Swindon Borough, está centrándose en la traducción de documentos para adultos mayores. Es decir, estas grandes cantidades de datos, documentaciones legales que para el ciudadano promedio podría ser muy difícil de entender, lo están simplificando utilizando IA generativa, de tal forma que sea mucho más accesible e inclusiva a las personas de mayores edades. Y esos ejemplos ponen en evidencia que verdaderamente las potencias mundiales están buscando aprovechar esta tecnología de forma práctica. Pero acá en Latinoamérica no nos estamos quedando atrás. Y los tres gobiernos de México, Argentina y Brasil ponen en evidencia las iniciativas que se llevan actualmente con respecto a esta tecnología. En primer lugar, México, y más específicamente el Instituto Nacional Electoral, está buscando utilizar la IA generativa para poder reconocer el texto y capturar las actas electorales. De esta forma, se puede optimizar todo este proceso de recolección de votaciones y poder automatizar todo el proceso. Por otro lado, uno de los casos más comunes de IA generativa es el de chatbot. Y Argentina, con su chatbot Boti, ya lleva implementando una solución muy efectiva que es bastante agradable para el público, con un chatbot capaz de responder consultas precisas y personalizadas con respecto a servicios y trámites y eventos en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, un ejemplo bastante cercano a lo que es la industria de Amazon, de AWS, es el banco C6 Bank de Brasil, en el cual han desarrollado una plataforma de IA generativa con dos frentes principales. Uno referente hacia el lado interno de la compañía, donde han desarrollado un sistema capaz de generar nuevo código a partir de las fuentes de código que ya tienen, de tal forma que se genera un código mucho más personalizado y práctico para sus empleados. Y por otro lado, también se ha creado lo que es un chatbot para poder atender al cliente de forma más óptima. Como podemos apreciar, los gobiernos ya llevan varias iniciativas con respecto a IA generativa y ahora es su turno de poder aprovechar esta tecnología para poder servir mejor al ciudadano. Pero entonces, ¿qué es la IA generativa? ¿En qué consiste todo este boom de la IA generativa? Seguro ya estamos familiarizados con el ya popular ChatGPT. Y ChatGPT, en efecto, es uno de los ejemplos más comunes y mencionados en este mundo de IA generativa, pero no es el único. No es el único modelo que existe para poder generar estos sistemas inteligentes y personalizados. Entonces, primero hay que entender que la IA generativa es un tipo de inteligencia artificial, porque dentro del mundo de inteligencia artificial hay varios subramas, como lo que es Deep Learning, Machine Learning, pero la IA generativa es esa subrama que se centra en la creación de contenido a partir de instrucciones previas. Es decir, si yo le digo, oye, quiero una imagen de un perro, me va a generar un perro. O si quiero que me genere una carta de recomendación para un estudiante, me va a generar el contenido según las instrucciones que yo le dé. Lo interesante y lo diferencial de
otros tipos de inteligencia artificial es que la IA generativa se centra a partir del aprendizaje basado en los datos que nosotros le damos. Es decir, podemos alimentar a nuestro modelo con datos o ejemplos pasados y a partir de ello va a poder generar contenidos originales nuevos que sigan estos patrones ya desarrollados. Y así algunos casos de uso bastante comunes son la creación de artículos, resumen de documentos, generación de imágenes realistas y en sí un fin infinito de utilidades. Ahora, lo interesante de esta tecnología es que no solo permite la creación de ese contenido, sino que permite la automatización y la agilización de esas tareas creativas. Si bien es cierto que no lo hace al 100% de las veces correctamente como uno esperaría, pero en gran medida puede acelerar estos procesos y puede ser una ayuda bastante útil para los empleados y para el ciudadano, para esas tareas de creación de contenido. Ahora, ¿en qué se diferencia eso de lo que ya conocemos como IA tradicional? Los que tienen un perfil más técnico probablemente entiendan inteligencia artificial o machine learning como el clásico proceso en el que uno le da un dataset, un Excel, en el que se carga un modelo y a partir de eso se genera predicciones. Eso es lo que se conoce como la IA tradicional. Datos estructurados, columnas de Excel y a partir de eso uno puede hacer la predicciones del clima, de la moneda, del tipo de cambio y demás. Pero en cambio, la IA generativa escapa de este paradigma tradicional y busca crear verdaderamente innovaciones nuevas a partir de estos modelos de datos. Y como mencionamos, aprende de los patrones. No se requiere que esta data que se le proporciona sea data estructurada. Y a data estructurada me refiero con Excel, tablas rígidas. No, acá podemos pasarle documentos, textos, imágenes, y a partir de eso se puede generar contenido nuevo, innovador, pero que mantenga sobre todo esta línea de patrón que ya se lleva implementando. Y a partir de eso tenemos ejemplos como creación de arte, productos, composición de historias y demás. Todo esto bajo una línea coherente de patrones identificados. Y es ahí donde verdaderamente se puede aprovechar y explotar este potencial de la IA generativa. Pero IA generativa es un término bastante amplio. Y amplio me refiero que hay un montón de modelos en el mercado actualmente. Seguro varios hemos ya escuchado de ChatGPT, de los modelos de Google, de Meta y demás. En esta imagen podemos apreciar varios modelos que hay de sobra. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a esta imagen? No que no estemos avanzando, ojo, que en el mercado actual está avanzando exponencialmente en cuanto se refiere al desarrollo de modelos de IA generativa. Lo que sí es un verdadero problema es que al haber tantos modelos, es difícil para el usuario poder probar cada uno de ellos y poder así finalmente decidir cuál es el más óptimo para mi caso de uso de negocio. Porque consideremos que por más cantidad de modelos que existan, el verdadero valor diferencial, y esto lo voy a seguir recalcando después, de cualquier solución basada en IA generativa es la data del usuario. Y no todos los modelos se ajustan adecuadamente a nuestra data. Por lo tanto, hay que elegir el modelo más correspondiente según nuestra data. Entonces, si hay tantos modelos y para acceder a cada uno de ellos debo pagar una suscripción de $25 por cada uno, entonces, ¿cuál sería? Sería muy difícil, sería muy costoso tener que pagar por cada uno de ellos. Entonces, Amazon analizó la situación y desarrolló una solución que permite aglomerar y te permite a ti, como usuario, acceder a los mejores modelos de la industria en un solo lugar. Y esta solución se llama Amazon Bedrock, que va a ser la tecnología que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como les mencionaba, ¿para qué conformarse con un solo modelo cuando puedes tener lo mejor de cada casa en un solo lugar? Con Amazon Bedrock, usted lo que va a tener es una llave maestra a los modelos A1 de la industria y todo en un solo lugar. Pero entonces, ok, todos los modelos en un solo lugar, pero ¿en qué consiste este Amazon Bedrock que me mencionas? Amazon Bedrock, como les menciono, es un servicio proporcionado por Amazon, en el cual podemos acceder
a distintos modelos de IA líderes en el mercado, a partir de los cuales nosotros, mediante una consulta vía API, podemos consumir estos servicios y pagar únicamente por el contenido que se genera. Acá, a diferencia de otros servicios en los que tienes que pagar una suscripción mensual para acceder a ese modelo de IA generativa, acá en Bedrock solo pagas por lo que utilizas. Un modelo bastante común en todo el ecosistema de AWS. Usted solo paga por lo que consume. Ahora, no solo te permite acceder a estos modelos, o sea, no es simplemente un repositorio de modelos de IA, sino que también te permite tener un conjunto de herramientas para poder desarrollar una solución de IA generativa y no solo centrándose en la parte de la selección del modelo, sino también en la parte de despliegue de base de datos para almacenar toda la data que uno requiera. Y lo más interesante es que no solo es eso, también te permite personalizar los modelos de IA generativa con tu propia data y requisitos. No solo es simplemente te damos acceso al modelo, usted acá también puede personalizarlo según su necesidad y caso de uso de negocio. Y lo máximo de este servicio es que se puede integrar de forma sencilla con sus aplicaciones. Acá, Bedrock, usted consume Bedrock a partir de una consulta de API y esa consulta de API lo puedes integrar en sus aplicaciones, ya sea dentro del ecosistema de Amazon o fuera del ecosistema de Amazon. Ahora, para hacer hincapié acá, también hay que considerar la inversión que ahorita está haciendo Amber en estos proyectos de IA generativa, así que si quieren su demo, no duden en contactar acá el QR o el correo que hay en la imagen de la captura de la pantalla para poder ver más proyectos de IA generativa. Acá María José García está dejando su correo por si tienen alguna consulta, alguna duda o quieren desarrollar una POC junto con Amber. Ahora, continuando con la presentación, ¿qué beneficios trae entonces Amazon Bedrock en comparación de otros sistemas, de otras herramientas que ya existen en el mercado? Y como mencionaba, acá la principal ventaja de Bedrock es la parte de la velocidad. En un mundo, en un ecosistema en el que en cada momento se hacen nuevos avances, nuevos desarrollos de IA, de inteligencia artificial, es necesario poder aprovechar las herramientas que Amazon te ofrece para desarrollarlo una solución en tiempo récord y lanzarlo al mercado. Y Bedrock te permite eso. La simplificación de todo el proceso de creación y despliegue de una solución en Bedrock es sumamente rápido a comparación de otras soluciones. ¿Por qué? Porque Bedrock te permite abstraer varios pasos de lo que normalmente se requiere para una solución así. Y más adelante vamos a ver cómo se simplifica Bedrock ese proceso. De ahí, la parte de la integración segura de datos y archivos de la empresa. Como estamos trabajando en un ecosistema de AWS, de Amazon, se mantiene este sistema de responsabilidad compartida que comúnmente se conoce dentro de este ecosistema, en el cual Amazon se asegura de la protección de la infraestructura y acá nosotros nos encargamos de la seguridad de nuestros datos. Entonces, bajo este modelo, Amazon permite que todo lo que pongamos en la nube vaya a estar protegido. Y esto no solo se limita a los servicios comúnmente conocidos como un S2 o un S3, sino que también se expande a esos servicios nuevos como Bedrock, en el que toda la data que nosotros demos acá va a estar 100% protegida y no va a ser utilizada para alimentar a los modelos de IA generativa, cosa que ocurre en otros sistemas de inteligencia artificial. Ahora, otro término que hay que considerar es la parte de la infraestructura. Acá la infraestructura es mucho más eficiente y son menores costos del mercado. Acá el modelo que se sigue es usted paga únicamente por los tokens, es decir, las palabras que se generan y las palabras que nosotros enviamos para procesar al modelo. Es decir, es un modelo bastante flexible que se adapta a su caso de uso. Si ya tiene una demanda fija, puede reservar una instancia de cómputo para poder procesar todas sus demandas, o si no tiene una demanda fija, puede simplemente pagar durante el camino para ver cómo va, puede pagar durante el camino para ver cómo va su demanda en función a lo que se genera. Y finalmente es el término de la productividad. Sabemos que Bedrock permite mejorar la productividad al 100%. Ya no hay que centrarse en estos procesos repetitivos de tareas manuales, sino acá podemos utilizar una de las funcionalidades de Bedrock para poder automatizar todos estos procesos. Porque Bedrock no solamente es generación de documentos e imágenes, también puede servir como un RPA.
Y más adelante vamos a ver el nombre de esa funcionalidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a desarrollar un proyecto de IA generativa con Bedrock? Esto en pantalla, como podemos ver, es un flujo normal de un proyecto común y silvestre de IA generativa. No es necesario comprender todos los pasos, pero podemos interpretar de forma general que acá lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que enviarle varios documentos, se tiene que separar los documentos, se generan fragmentos, hay una base de datos vectorial. Y solo con mencionar eso se pueden dar cuenta que es bastante tedioso. Es un proceso largo y bastante complicado si es que no se manejan las tecnologías adecuadas. Pero de esto, olvidémonos. Centrémonos entonces en lo más importante. ¿Qué es lo que hace Bedrock para nosotros que nos facilita todo este proceso? Y es acá estos 4 pasos principales. Lo que se hace en Bedrock, básicamente, el proceso es súper sencillo. Nosotros, como usuarios, nos centramos en subir los documentos que requerimos para alimentar a nuestro modelo. Y todo lo que está acá es abstraído. Todo lo que no está resaltado azul está abstraído. Bedrock se encarga de eso. Usted como usuario no tiene que preocuparse por eso. Simplemente tiene que preocuparse por subir sus documentos, hacer la consulta al modelo, al sistema desarrollado, y a partir de eso puede seleccionar los distintos modelos que Bedrock te ofrece como cartera de catálogo de modelos de inteligencia artificial, y a partir de eso obtener su respuesta. Básicamente, Bedrock simplifica todo el proceso de IA generativa, centrándose en que usted solo tenga que proporcionar la data, seleccionar el modelo y aprovechar estas ventajas de las respuestas generadas. Entonces, entendiendo mejor el proceso ya mencionado anteriormente, o sea, este es el flujo normal. Entonces, viendo paso a paso cómo podemos hacer esto en Bedrock de forma más detallada, veamos los pasos a continuación. Primero, tenemos que preparar la data. Lo mencioné anteriormente y lo voy a seguir mencionando durante esta presentación y durante toda mi carrera como Data Engineer, es que la data es el verdadero elemento diferenciador de una buena solución de IA generativa. Porque uno puede consumir un modelo como tal, un modelo último, con las capacidades últimas, pero si no se le da al modelo la data necesaria y el contexto para entender a los clientes y el negocio en donde se desarrolla esa solución, simplemente va a ser una solución genérica. Porque acá lo que se busca con la data es poder hacer que la IA genere respuestas basadas en el contexto proporcionado y a partir de ese contexto poder dar la información que verdaderamente se requiere para el usuario. Entonces, Bedrock permite almacenar una gran cantidad de tipos de datos, ya sea desde los más comunes como un PDF, un Word, un Excel, pero también se puede indexar, se puede agregar páginas web en tiempo real, de tal forma que Bedrock no solo se convierte en una base de datos de documentos, un Drive más, sino que también se puede ser una base de datos inteligente que busca esta información en tiempo real en la web. Ahora, el paso número 2 va a ser preprocesar la data. Ya tenemos la data almacenada en algún servicio de Amazon como un S3 o lo podemos tener en otra base de datos que nosotros queramos. Pero una vez que ya tenemos nuestros documentos, nuestra data, es hora de preprocesarla. Entonces, hay 2 pasos fundamentales de los cuales nosotros no vamos a tener que preocuparnos. Por cierto, estos 2 pasos es para que entendamos el flujo de trabajo de una solución de IA generativa. Pero hay que entender que detrás de cámara eso es lo que ocurre. Y esto es lo que ocurriría para preprocesar esos documentos que ya hemos subido. Ella es la parte de la segmentación y la vectorización. Imaginemos un documento que tiene 100 páginas. Esas 100 páginas puede tener 10.000 palabras. Ciertamente, para que un modelo de IA generativa pueda comprender esas 100.000 palabras, es necesario convertirlo en números. Pero antes de convertirlo en números, es necesario enviar esas 10.000 palabras en pequeños fragmentos. Y en eso consiste la segmentación. Separar el documento en pequeños fragmentos de texto
de tal forma que luego estos fragmentos de texto, por ejemplo, acá en la imagen poníamos Canine Companion Say, se envían a un modelo que es un modelo embedding, que es uno de los tipos de modelos que se ofrece en Bedrock, que es un modelo especializado en poder transformar estas palabras en textos y así tener la vectorización de estas palabras. Básicamente convertir los fragmentos en números que el modelo puede entender. Ok, tengo mi documento de 100 páginas, mis 10.000 palabras, ok. Bedrock se encargó de separarlo en pequeños fragmentos y luego lo mandó a un modelo embedding para convertirlo en vectores. Ok, tengo como output, como producto final de este paso, mis vectores. Entonces, ¿dónde los almaceno? ¿Se van a quedar en la memoria RAM ahí parados por el espacio? Y la respuesta es no. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por nada de esto. No tenemos que preocuparnos por manejar el almacenamiento de la base de datos vectorial, porque Bedrock automáticamente nos permite subir estos vectores en una base de datos vectorial llamada OpenSearch, que es la que viene incluida dentro de Amazon, aunque también podemos configurar para que se pueda habilitar otros servicios de almacenamiento de base de datos vectorial, como lo es Amazon Aurora, Pinecone o Redis. Pero si queremos ir por el camino fácil y rápido, podemos elegir la opción por defecto, que es la de OpenSearch Serverless. Pero ¿por qué necesito almacenar esos números en alguna base de datos especializada? ¿Por qué no lo puedo almacenar en un Excel o en una base de datos SQL común y silvestre? Porque básicamente el modelo requiere procesar estos vectores para poder entender el contexto de los documentos y a partir de eso comparar el input que voy a recibir como prompt, como consulta, con toda esa base de datos vectorial para así poder hacer una búsqueda basada en similitud semántica. Similitud semántica. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que Bedrock no va a ser un control F, porque muchos entienden la IA generativa como un control F de un documento, porque eso no es lo que ocurre acá. Bedrock no hace un control F de, ok, yo recibo esta palabra clave y busco esa palabra clave ahí. No, acá lo que hace Bedrock es coge todo este fragmento de la consulta y lo compara con pequeños fragmentos relevantes del texto original, de tal forma que a la hora de poder generar la respuesta final, Bedrock va a enviar fragmentos de este documento original en pequeñas partes, de tal forma que el modelo pueda realmente responder la pregunta basada en esos pequeños fragmentos relevantes en función al texto proporcionado. Y así tener una respuesta basada en el contexto original de la pregunta planteada. Y todo esto, lo mejor de como digo, es administrado por Bedrock. Nosotros como usuarios no tenemos que encargarnos de la configuración de ellos. O sea, si queremos, igual podemos configurar que no sea en OpenSearch, que sea en Aurora, en Pinecone o Redis. Pero por lo demás, todo esto lo hace Bedrock. Y nosotros solo nos encargamos de enviar la pregunta en específico. Y sobre todo, aprovechar el resultado. Y ahora, ya tenemos que esa parte cubierta es la parte favorita de varios. Porque acá en Bedrock tenemos modelos hasta de sobra. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en Bedrock es, mediante una consulta API, mediante una consulta de HTTP, podemos consumir la API de Bedrock y a partir de ello seleccionar uno de los tantos modelos que Bedrock ofrece, modelos libres del mercado, entre los cuales se incluye Anthropic, que tiene Claude Opus 3, que es uno de los modelos más potentes del mercado. Tenemos los modelos de Metallama 3, Cohere, Mistral, A21 Labs, Stability. Y lo mejor de todo es que todo esto es abstraído mediante una consulta API, en la cual simplemente decimos, ok, y yo quiero el modelo de Amazon, el modelo de Anthropic, y podemos aprovechar ese modelo al máximo después. Ahora, como les mencionaba, estos son los modelos actuales que nos permite Bedrock consumir desde su plataforma. Tenemos en primer lugar lo que es A21 Labs con su modelo de Jurassic 2, que podemos generar contenido a partir de esto. Luego tenemos Anthropic con su modelo más potente del mercado, lo que es Claude 3 Opus, que permite generar
texto, procesamiento de imágenes. También tenemos Cohere con su modelo Command, también para generar texto. Y la parte de vectorización, lo que les mencionaba anteriormente, de coger un modelo embedding para convertir estos fragmentos de texto en vectores. De ahí tenemos Llama 3, bueno, Llama 2 en su momento, pero justo recientemente lo actualizaron justo recientemente Bedrock actualizó sus bases de datos de modelos y ahora no solo podemos acceder a Llama 2, sino también a Llama 3. De manera sencilla y directa, también cumple con el mismo propósito, la generación de texto. De ahí tenemos para la generación de imágenes, Stability.ai, permite generar imágenes súper realistas, logos, diseños, así que esa parte de creación de contenido, este es un modelo a elegir. También Amazon ha creado sus propios modelos llamados Titan, con los cuales nosotros podemos generar no solo texto, sino también imágenes y poder elegir uno de estos modelos embeddings de vectorización. Y finalmente, uno de los proveedores open source, Mistral AI, que permite generar texto a partir de las consultas. Como podemos apreciar, hay un poco para todos y según sus preferencias, pueden probar todos los modelos que tengan simplemente mediante una consulta API. Y recordando también que acá únicamente pagas por lo que consumes, así que no es necesario pagar 6 o 7 suscripciones. Acá simplemente seleccionas el modelo y de ahí pagas por la consulta generada. Recuerden que si tienen cualquier pregunta o consulta, la pueden dejar por el comentario para luego poder responderla. Ahora, la última fase que de repente no salía en la imagen principal que les mostré anteriormente, la de agregar valores. Porque la IA generativa no solo es consumir el modelo, enviarle data y a partir de eso tener un sistema bonito de Q&A. No. Bedrock no es solo eso, no es solo un chatbot, no es solo simplemente consumir data y responderla, sino que también se puede agregar mucho más valor junto con las herramientas y funcionalidades que nos ofrece Bedrock. Y una de las más importantes y diferenciales de Amazon Bedrock son los agentes, AWS Bedrock Agents. Agents cumple esta función de RPA, que si estamos familiarizados con el término, significa Robotic Process Automation, es decir, automatización de procesos. Bedrock permite programar y configurar agentes autónomos dentro de nuestras aplicaciones para poder ayudar a los usuarios finales a completar acciones en función a los datos de la organización y sobre todo a las entradas. Básicamente podemos tener un RPA súper personalizado que va a orquestar una serie de tareas complejas a partir de llamadas APIs de forma automática. Y lo mejor de todo, que a diferencia de otras herramientas, de otros sistemas actuales, es que toda la data que se le proporciona o con la cual va a trabajar Agents va a ser obtenida de forma segura, todo bajo este ecosistema de Amazon, en el cual con los estándares más altos de seguridad logra poder cumplirse y proteger esta data de forma segura y consistente. Ahora, también tenemos el tema de la privacidad y seguridad de sus datos. Lo vuelvo a recalcar, ningún archivo, ningún dato, ningún SSV, ningún doc, ningún PDF va a ser utilizado para entrenar algún modelo desarrollado dentro de Bedrock. ¿Por qué? Porque todos los datos que se consumen simplemente van a estar almacenados dentro del ecosistema de Amazon y usted es el dueño de sus datos. No se le va a enviar a ningún externo, ningún proveedor, ni nada. Porque principalmente se cumple con esos estándares internacionales con referencia al Reglamento General de Protección del Data, el RGDP, y también con la IPA, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos. Dos normas y muy importantes a la hora de seleccionar un proveedor de inteligencia artificial. Y como toda la data es encriptada, usted no tiene de qué preocuparse de su data. Nadie va a consumir su data externamente, todo va a estar dentro de su solución y únicamente exclusivo para que usted después pueda aprovechar esta data dentro de su sistema de aplicación de inteligencia artificial generativa que vaya a desarrollar. Y no solo eso, Bedrock también permite una funcionalidad muy interesante llamada Guardrails, la cual permite filtrar contenido peligroso y definir ciertos temas limitados de tal forma que los usuarios no se pasen de listos y comiencen a malutilizar su IA generativa.
Y lo mejor de esto es que también permite asegurar la privacidad de datos, es decir, evita que se filtre o que se extraiga alguna información a partir de estos sistemas de IA generativa. Así que ciertamente usted, sus empleados y sus usuarios van a estar al 100% protegidos al utilizar Bedrock como su base para poder generar sistemas o aplicaciones con IA generativa. Ahora, veamos unos casos de uso para el sector público, es decir, cómo podemos aprovechar Bedrock ya de forma práctica. Y los 3 casos de uso más comunes, y probablemente se hayan dado cuenta que la tendencia se orienta a eso, según lo que vimos al inicio, es el tema de los chatbots. Si bien es cierto, no es lo único que Bedrock permite hacer, es una de sus funcionalidades más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Bedrock, nosotros podemos alimentar nuestro modelo con información de nuestra empresa. Podemos darle los PDFs, documentos, etcétera, y a partir de eso estaríamos personalizando a nuestro chatbot de tal forma que te responde de forma mucho más humana y con información precisa, según lo que nosotros proporcionemos al modelo. Por otro lado, también tenemos la automatización de procesos, como mencionaba, RPA con consultas en lenguaje natural. ¿Por qué no utilizar un RPA que ya existe con una arquitectura súper definida? Y es porque falta la interacción humana. Con Bedrock usted puede crear RPAs mucho más humanos que se acerquen más a sus usuarios, que los hagan sentir más escuchados, más seguros, que no estén conversando simplemente con un sistema que te responde preguntas definidas, sino que te responde preguntas basadas en el contexto actual. Y ese es uno de los valores más diferenciales de Bedrock, que te permite acercarse más al cliente de una forma mucho más personalizada. Y finalmente es el tema de la generación de contenido textual y visual en cuestión de segundos. Porque como mencionaba, con Bedrock es posible tener estas cantidades de artes, textos creativos en cuestión de minutos, solo con personalizar el modelo según la data y patrón que nosotros queramos. Pero Bedrock no solo funciona solo. Es posible integrarlo junto con otras tecnologías de IA, de inteligencia artificial de Amazon, entre las cuales podemos destacar TextTrack, que es un sistema para poder extraer textos de documentos e imágenes, Transcribe, que te permite transcribir audios a textos, Recognition, que te permite analizar videos e imágenes, Kendra, que permite buscar información en documentos indexados, Translate, que permite transcripción en varios idiomas, y demás servicios de Amazon que existen dentro de este ecosistema de AWS. Acá la creatividad es su único límite. Puede integrar distintas soluciones con esos servicios y crear soluciones mucho más robustas para sus sistemas empresariales. Acá en Number llevamos en los últimos meses desarrollando distintas soluciones, integrando tecnologías como Kendra, TextTrack, para poder desarrollar pruebas de concepto que integran esas tecnologías de inteligencia artificial ya definidas por Amazon junto con Bedrock, para darle ese valor más personalizado y cercano al cliente. Entonces, para finalizar esta presentación, vamos a mostrarles una pequeña demo de cómo podemos aprovechar Amazon Bedrock. A ver. Un momento. Voy a presentar mi pantalla. A ver, estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Ahora que ya estamos dentro de nuestro ambiente de Bedrock, podemos apreciar que hay varias funcionalidades las cuales nosotros podemos aprovechar ni bien entramos al sistema. Podemos ver todos los modelos que actualmente existen, los modelos base, e inclusive ya viene con un playground por defecto con el cual nosotros podemos probar las consultas con los distintos modelos que existen. Como podemos apreciar, están todos los que mencionamos, 811, Amazon, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral y demás. También podemos probar la parte de texto y la parte de generación de imágenes. También está la funcionalidad de guardrails, con lo cual nosotros podemos crear distintos filtros para asegurar que no se filtre ninguna información ni se propague ninguna información de odio.
Pero entonces, ¿dónde está el verdadero sistema, el verdadero valor de Bedrock con el cual nosotros podemos crear soluciones de IA generativa basadas en los documentos que nosotros necesitamos? Y la respuesta está en la parte de orquestación, con lo que son los knowledge bases. Acá, con un knowledge base, básicamente nosotros podemos subir distintos documentos, un dataset de PDFs, PDFs, documentos, Excel, y luego Bedrock va a hacer todo este proceso automático que habíamos mencionado anteriormente de la segmentación y vectorización de documentos, de palabras, y a partir de eso nosotros podemos hacer las consultas a partir de este contexto generado. Como vamos a mostrarles, el proceso es súper sencillo, simplemente es cuestión de darle create un knowledge base. Acá el proceso es súper automático, seleccionamos los permisos de IAM, le damos siguiente, seleccionamos nuestra base, nuestro data source, que en este caso por defecto nos permite seleccionar un S3. En este caso, yo voy a seleccionar uno que ya tengo acá creado. Y lo que va a hacer Bedrock es básicamente procesar esta data para poder convertirla en números, que es la parte de la vectorización, y luego poder hacer las consultas en función de esta base de datos vectorial. Como mencionaba, acá Bedrock abstrae toda la parte de la segmentación, que en inglés vendría a ser chunking. Si no sabemos, si no conocemos bien esta parte, podemos dejarlo por defecto, no hay mucho problema, pero si queremos profundizar en configuraciones un poquito más personalizadas, podemos elegir un tamaño por defecto, un tamaño fijo, o simplemente no segmentarlo. Pero en este caso vamos a dejarlo por defecto, le vamos a dar siguiente, y de acá Bedrock nos permite elegir 3 modelos principales para la parte de vectorización, que son el de Titan Embedding y los de Cohere Embed. En este caso, como hablamos español, podemos elegir la de Multilingual o la de Titan. Si tenemos documentos en inglés, podemos elegir la de Embed English. Ahora, acá es importante también mencionar el tema del idioma, porque como mencionamos, varios de estos modelos han sido desarrollados en otros idiomas ajenos al español. Así que tener un modelo multilingüal que permita entender estos documentos es bastante práctico para poder procesar documentos en nuestro idioma, que para nuestro caso de uso podría ser Titan o Embeddings. Y acá en este último paso final es la parte de los modelos, la base de datos vectorial. Como mencionaba, Bedrock abstrae toda esta creación, pero si queremos profundizar en configurar esta parte de la indexación de documentos, podemos elegir uno de los distintos modelos que se permite integrar junto con Bedrock, en los cuales tenemos Redis, Pinicon, Aurora, Amazon OpenSearch Serverless o MongoDB Atlas. Pero en este caso, como queremos agilizar el proceso, podemos simplemente indexar estos documentos utilizando la creación automática de un Vector Store, que en este caso va a tomar OpenSearch Serverless como la opción por defecto. Le damos siguiente y en este caso Bedrock ya como pueden darse cuenta, ya nos preparó todo el setup. Solo son 3 pasos. Le damos la data, especificamos los detalles y luego seleccionamos el modelo de embeddings. En este caso, para agilizar el proceso no lo voy a crear, pero créanme que es súper rápido. Solo con presionar este botón ya creamos nuestra base de conocimiento que luego podemos integrar dentro de un chatbot, dentro de algún sistema de inteligencia empresarial. Pero en este caso ya lo tengo listo acá. Ya tengo la data la tenía subida dentro de un S3. Y acá lo tengo subido. Acá he subido unos cuantos documentos. Los que están familiarizados con las ISOs son básicamente normas internacionales de seguridad de la información. Así que acá subí unos cuantos documentos que Bedrock ha indexado. Y ahora vamos a hacer unas cuantas consultas para poder probar estos modelos. Como les mencionaba, Bedrock lo que hace acá es indexar, procesar estos documentos de tal forma que traduce este lenguaje humano, español, al lenguaje de máquina que pueda comprender y luego poder responder a nuestras preguntas. Así que vamos a hacer la consulta acá. Por ejemplo, yo selecciono el modelo. En este caso yo voy a seleccionar el cloud de Tesonet. Le doy a aplicar y en función a estos documentos me debería dar una respuesta en función a ese contexto. Así que si yo le digo acá, por ejemplo, que se debe considerar a la hora de determinar
el alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información, Bedrock lo que va a hacer es lo siguiente: va a buscar dentro de los documentos que ya tiene como base de conocimientos esos documentos de acá y va a encontrar los fragmentos más importantes en función a esta pregunta. Y ahorita que cargue, me va a generar una respuesta en función del documento. Ahora, si vemos más en detalle lo que está haciendo Bedrock acá, básicamente está extrayendo fragmentos que sí existen, como pueden darse cuenta, son fragmentos del documento original como tal, que en este caso viene a ser la ISO 27001 de este PDF. Y estos fragmentos luego son enviados a Cloud3Sonet para que en función a ello me genere la respuesta. Y en este caso, como pueden darse cuenta, este es el texto original y esta es la respuesta, que toma en cuenta esa referencia. Lo mejor de todo es que a la hora de hacer esta búsqueda, nosotros podemos aprovechar las referencias que se generan para luego poder identificar de dónde sale esa información. Y entonces, pensando en alto y a largo plazo, podemos aprovechar estas funcionalidades que Bedrock nos ofrece para poder generar, por ejemplo, una Wikipedia interna de una empresa, de una organización, o por ejemplo, crear algún sistema de atención al cliente en el cual se pueda proporcionar información de nuestra organización para responder consultas específicas sobre procedimientos manuales que ya existen. O, por ejemplo, podemos hacer preguntas no tan específicas, sino un poco más contextuales. Acá le puedo preguntar, por ejemplo, en mi empresa, en mi empresa estamos implementando la ISO 27001. ¿Qué actividades deberían realizar mis altos mandos para su correcta implementación? Podemos hacer preguntas así contextuales, puntuales de un punto en específico, así como también preguntas contextuales. Y lo interesante de Bedrock es que no solo es, como mencionaba, un control F, es decir, copiar las palabras y buscarlas tal cual en el documento, sino que también procesa esta información de forma inteligente como un modelo de IA generativa y genera las respuestas de forma coherente en función a lo que nosotros le solicitemos. Y acá, de nuevo, nos genera las referencias como nosotros queríamos, las referencias tal cuales, y acá están las respuestas. Ahora, potenciales casos de uso, como mencionaba, chatbots, RPAs, atención al cliente y demás. Su creatividad, acá es el límite. Entonces, dejando de compartir esta pequeña demo y volviendo al PPT, podemos darnos cuenta que hay varias cosas que hacer con Bedrock. Potencial sobra, pero ahora, ¿cómo lo aprovechamos? Es decisión de ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso si ustedes estarían interesados en poder comenzar a desarrollar soluciones de IA generativa? Primero, podemos escanear el primer código QR para explorar más casos de uso de IA en lo que es el ecosistema de Bedrock, o también podemos revisar la biblioteca de soluciones que Amazon nos ofrece actualmente. Y si ya a partir de esas dos QRs que ya han analizado, ya han procesado la información, ven que verdaderamente puede solucionar un problema de negocio que ustedes tienen, o si requieren alguna ayuda adicional, no duden en contactarse al correo de holaamber.p o con el correo de María José, que ahí lo podemos piñar de nuevo de repente, para poder contactarse con nosotros, con Amber, para poder explorar más soluciones de IA junto con AWS. Y para finalizar esta presentación, recordemos que a pesar de lo que dicen varias personas, la IA no va a reemplazar a los humanos, pero los que van a reemplazar al resto son las personas que verdaderamente pueden aprovecharla. Así que muchas gracias por su tiempo y estaremos respondiendo preguntas a partir de ahora. Muchas gracias. Wow, Seba, felicitaciones. Creo que has dado una presentación excelente y estoy segura de que nuestra audiencia se va con mucha info interesante para poder avanzar. Creo que es buen momento para recordarles que si quieren realizar una prueba de concepto o una demo, no duden en contactarme, tanto para el sector público como para el privado. Estamos abiertos a realizar una demo, ¿no?
Si te parece, empezamos entonces con los comentarios. Hay varios por acá. Si hay alguien que tenga alguna duda, puede aprovechar para dejarlo en este momento. Vamos a estarlos leyendo con Sebas. A ver, hay una pregunta que se está repitiendo por el chat y es el tema de enviar la presentación. Para todos los presentes, consideren que esta presentación va a estar subida dentro de YouTube, en la cual van a poder revisar con mucho más calma el PPT, así que por ese lado, ahí van a poder encontrar toda la presentación grabada. Excelente. Por otro lado, veo una consulta de Roberto Bernal que nos pregunta ¿qué modelo de los que ofrece Amazon Bedrock es mejor en términos de eficiencia de generación de textos? Depende. Y es una pregunta que yo también me la planteaba al inicio a la hora de explorar estos modelos, y es que verdaderamente depende de tu data. En mi experiencia personal, de lo que, con lo cual he podido experimentar mejor, ha sido Claude 3 Opus, que es el modelo más reciente que ha lanzado Anthropic dentro de Bedrock. Así que para la parte de generación de textos en español, diría yo que ese es el modelo más óptimo según los documentos que yo le he pasado, que han sido documentos de básicamente referencia de empresariales, documentos legales. Así que en ese caso de documentos largos, con frases, cláusulas específicas, yo creo que Opus sería una buena opción. Pero igual, repito de nuevo, depende mucho del modelo de la data que ustedes les proporcionan. Excelente, Sebas. Bueno, vamos con otra pregunta. Por acá consulta Yuri Sarabia, ¿qué modelo de los que ofrece el modelo permite buscar información en grandes cantidades de datos de diferentes fuentes? Creo que te refieres a ver qué modelo permite como que subir, como que hacer la búsqueda a partir de grandes cantidades de datos. Si entendería bien así la pregunta, en ese caso, como tal, como modelo, pues depende mucho del input, el input límite de cada modelo. Cada modelo tiene un límite de cantidad de palabras que podemos enviarle. Pero Bedrock, en este caso, lo que hace es enviar ciertos fragmentos del documento total, de la base de la base de datos de documentos como tal, y esto se lo envía a nuestros modelos que van a generar la respuesta. Y esta parte de la selección de los fragmentos lo hace Bedrock, así que de ese lado no tienes que elegir un modelo que se encargue de eso, sino Bedrock tal cual hace esa búsqueda en función a la búsqueda semántica de tu input que está proporcionando, y Bedrock se encarga de seleccionar esos fragmentos más importantes para poder generar la respuesta adecuada sin tener que enviarle a tu modelo todos los documentos que tienes. Excelente, Sebas. Voy con otra pregunta entonces. Por acá Fernando nos está consultando si hay alguna forma en obtener el modelo en modo de prueba. Y si te parece, esta la respondo yo. Es de lo que hemos estado hablando. Sí, hay una manera de obtener una prueba de concepto o una demo, como les llamamos. Así que, Fernando, si te parece, me puedes enviar un correíto. Lo opineamos nuevamente por si alguien todavía no lo ha podido anotar. Y nada, espero sus consultas, nos cuentan de su proyecto y avanzamos. Vamos con... Sí, dime. Ahí también tenemos un último comentario, de repente tú también le puedes contestar. Dice, nos gustaría saber también acerca de la aplicación de IA generativa en la educación de alta fidelidad o simulación clínica. José, me lo llevo tareita porque no te tengo la respuesta ahora, pero si te parece, lo anoto como tareita para darte una respuesta. Si quieres, me puedes dejar tu email por aquí en un comentario. De ahí, si tienen alguna otra consulta, algún otro comentario, también pueden dejarlo por el chat o enviar un correo al correo de Majo por ahí. Nos quedan unos minutos, así que si alguien tiene alguna otra preguntita, pueden aprovechar. Ahí entra otra pregunta de Germán Arellano. Dice, a nivel de costos, ¿algunas recomendaciones en las construcciones en los servicios de AWS que nos podrían ayudar a tenerlo controlado? Esa es una excelente pregunta. Con respecto al tema de pricing en Amazon Bedrock, como mencionaba, básicamente acá lo que ocurre es que pagas únicamente por lo que consumes.
Así que si queremos optimizar al máximo el tema de la creación de sistemas de IA generativa, tendríamos que tener mucho cuidado con la cantidad de consultas que nosotros hacemos al modelo como tal. Y así mismo también tendríamos que tener cuidado a la hora de configurar el output, o sea, el texto, la respuesta que se genera, que esto es perfectamente configurable dentro de la interfaz gráfica de Amazon o también a la hora de llamar a la API de Bedrock. Por otro lado, también es recomendable utilizar lo que es OpenSearch Serverless, que como su propio nombre indica, al ser una solución serverless, únicamente estamos pagando por lo que consumimos, es decir, no estamos pagando por servidores. Así que esa sería mi recomendación con respecto a base de datos vectorial para evitarnos así hostear la parte de servidores a la hora de almacenar estos datos. Buenísimo, Sebas. Hay otra pregunta por acá de Eduardo Ruiz que dice, ¿se pudiera aplicar para consultas de historial clínico de pacientes? La respuesta corta sí, la respuesta larga depende. Si hay data, qué es lo que buscan. Como digo, no es simplemente cuestión de desarrollar IA por desarrollar IA. Es una cuestión de, ok, tengo una data, un data lake de documentos, ¿cómo puedo aprovechar esto para poder responder de forma más óptima a mis problemas de negocio? Y en el caso de historial clínico de pacientes, ahí me imagino que van a tener una gran cantidad de PDFs, documentos por procesar, así que sí, ciertamente se podría organizar de una forma óptima, de tal forma que luego a un chatbot o a algún sistema se envíe esa data y a partir de eso Bedrock se encargue de indexar, procesar y convertir esos PDFs en números que un modelo entienda, a partir del cual se puede hacer consultas en lenguaje humano. Así que ciertamente sí, pero depende de la data. Buenísimo, Sebas. Por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien desea hacer alguna otra consulta. Y si no, vamos cerrando. Acá hay una última pregunta que acaba de ingresar de Renato. Dice, ¿tienen ya disponible algún modelo quechua? No, lamentablemente todavía no hay un modelo que soporte el lenguaje quechua. Pero sería bueno que exista. Sería una solución bastante interesante. Excelente. Bueno, Sebas, si no hay ninguna otra consulta, creo que vamos cerrando, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que hayan aprendido bastante. Y recuerden que la grabación va a estar en YouTube por si quieren volver a revisarla. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos.